Hola, soy Daniel Calvetti. Bienvenido a Pastor Robert Morris Ministry. Estoy seguro de que serás muy bendecido con el mensaje de hoy del Pastor Robert. Nos alegra mucho que nos acompañes. Es mi oración que encuentres propósito y significado al escuchar al Pastor Robert revelar verdades bíblicas de la palabra de Dios. Muy bien, estamos en una serie llamada Los dones de Jesús, basada en Efesios 4. Muchas veces estos dones son agrupados con los dones del Espíritu Santo, pero estos no son dones del Espíritu Santo. Permítanme decir de nuevo enfáticamente que creemos en todos los dones del Espíritu Santo. Creemos en la obra y la persona del Espíritu Santo. Pero los dones en Efesios 4 son los dones de Jesús, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estaba orando sobre esto y quiero decir algo porque ustedes podrían decir, bueno, Pastor Robert, sabe que la razón por la que nunca he estudiado realmente sobre esto es porque yo, ya sabe, no soy uno de estos. Estos dones realmente no me conciernen. No soy un apóstol o un evangelista. Ya saben, no soy un Billy Graham, no soy un pastor, no me pagan a tiempo completo para enseñar, aunque hago algo de enseñanza en un grupo pequeño o lo que sea. Y entonces realmente estos, y la Biblia incluso dice algunos, Él acaba de dar algunos de estos dones. Por eso estos dones realmente no me conciernen. Aquí está el problema con eso. Él dio estos dones, dice, al género humano, a la humanidad. En otras palabras, Él no dio estos dones a los apóstoles. Los dones, los apóstoles en sí mismos son los dones. Y eso nos los dio a nosotros. Así que necesitan saber que estos dones les conciernen. Porque cuando Jesús ascendió, solo otorgó 5. Y los dio para capacitar a los santos para la obra del servicio. Así que los dio Jesús mismo. Subrayemos esas palabras. Jesús mismo nos dio estos dones a ti y a mí. Por eso es muy importante averiguar, ya saben, tal vez leer el manual del fabricante, como cuando recibes un regalo de Navidad y tratas de armarlo tú mismo y te sobra una caja entera de partes. Entonces sería muy importante descubrir por qué me hizo Jesús un apóstol. ¿Por qué me hizo profeta? ¿Por qué me dio evangelistas, pastores y maestros? Bien, entonces esta semana hablaremos de los evangelistas. Esa es la tercera. Si te perdiste uno, la semana pasada fue profetas, la semana anterior, apóstoles. Si te has perdido uno, por favor, vuelve y escucha. Y esta es la razón, no porque lo haya compartido, sino porque es la palabra de Dios. Y lo que necesitas ahora mismo puede que se haya mencionado en lo que te perdiste. Podría haber guerra iniciada contra ti. Y cuando digo que podría haber, entiendan que es una broma. Tienen un enemigo, se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces lo que estás padeciendo podría ser la semana que Satanás dijo, no vayas esta semana o no sintonices porque estás muy ocupado. Y tú te pierdes esa palabra de Dios. Necesitas ir a escuchar lo que no escuchaste. Porque podría haber algo allí que realmente necesitas en este momento. Muy bien, así que Efesios 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo, hablando de Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para la capacitación de los santos, para la obra del servicio. Así que aquí está nuestro primer punto. ¿Qué es un evangelista? Porque es un don. ¿Qué es un evangelista? Pensamos probablemente que Billy Graham sería el primer nombre al que acudimos. Y Billy Graham fue uno de los más grandes evangelistas de la historia. Pero, ¿qué hace un evangelista? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde vino la palabra? Ya saben, cosas así, ¿bien? Un evangelista es una persona que entrega las buenas noticias o que anuncia las buenas noticias.
El evangelio es la persona, se refiere al mensajero que lleva las buenas noticias. Pero un evangelista es una persona que entrega las buenas noticias. Ahora, por favor, escúchenme, por favor, escúchenme. Todos ustedes que han conocido a Cristo llevan las buenas noticias. En otras palabras, ahora conocen las buenas noticias. El problema es conseguir que la anuncien a alguien. Eso fue muy bueno. En otras palabras, no seas como el empleado de correos que lleva las cartas todo el día y nunca las entrega. Y un montón de cristianos son así. Tienen un mensaje de Dios que envió a su Hijo a morir para que la gente no tenga que trabajar para llegar al cielo. Y lo has llevado contigo y no se lo has anunciado a nadie. Dios, esto es bueno. No lo sé. Solo se los digo. Entonces, muchos cristianos llevan las buenas noticias y nunca la anuncian. Nunca la anuncian a nadie. Hace años había una joven que me cortaba el cabello y hay una señora que me ha cortado el cabello por más de 30 años. Y ella no podía hacerlo por su horario, así que hizo que esta joven lo hiciera. Y fue el 31 de enero. La razón por la que recuerdo eso es porque por alguna razón, al principio del año nuevo, no suelo trazarme propósitos, pero le pido al Señor metas para ese año. Y una de las metas que me propuse fue el poder llevar a alguien a Cristo una vez al mes. 12 personas al Señor ese año. Y así fue el 31 de julio. Y yo estaba pensando, bueno, estoy orgulloso de lograr esa meta. Pero si normalmente llevo 3 al Señor al año, quiero decir personalmente, no a través del púlpito, solo personalmente, tal vez voy a llevar 6 y eso será mejor que 3. Y bueno, así que esa era mi meta. Pero es el 31 de enero, así que probablemente no llegue a lograrlo. De todos modos, yo fui a cortarme el cabello no con la señora que normalmente lo hace, sino con una joven. Y más o menos a la mitad del corte de cabello ella dijo, «Usted es un pastor, ¿no es así?» Y yo dije, «Sí, lo soy». Y ella dijo, «Bueno, ¿vas a estar realmente orgulloso de mí entonces por uno de mis propósitos de Año Nuevo?» Y yo le dije, «¿Y cuál? ¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo?» Ella dijo, «Hice un propósito de Año Nuevo de ir a la iglesia cada semana. Y he ido cada semana desde el 1 de enero». Y le dije, «Oh, estoy muy, muy orgulloso de ti. Eso es genial». Y entonces hice lo que estoy a punto de compartir con ustedes. Porque un evangelista capacita a la gente para ser capaz de entregar el mensaje. Y yo funciono en múltiples, probablemente de estos dones, como un pastor de la iglesia. Así puedo explayarme en uno de los otros, probablemente bajo pastor. Pero el punto es que yo estoy tratando de capacitarlos hoy para entregar el mensaje. Y entonces lo que hice fue empezar con mi historia, que es con lo que siempre se empieza. Es con lo que Pablo comenzó también. Y entonces le dije, esto es tan maravilloso, estoy tan orgulloso de ti. Le dije, ¿sabes? Fui a la iglesia muchos años antes de poder ser salvo. Y ella dijo, ¿sabes? He escuchado esa expresión de ser salvo, pero no la entiendo. Y entonces lo compartí con ella. Bueno, al final del corte de cabello, ella aceptó a Cristo. Así que dio su vida por el Señor. Pero todo lo que hice fue entregar el mensaje. ¿Me están siguiendo? Así que los apóstoles nos capacitan para ser enviados con el mensaje. Los profetas nos capacitan para entregar un mensaje de aliento. Y los evangelistas nos capacitan para entregar el mensaje de Cristo y lo que hizo en la cruz. Así que, entonces, es un mensaje. Así que el número 1 es lo que un evangelista escucha. Número 2, ¿cuál es mi mensaje? Y yo voy a decir cuál es tu mensaje específico. Y el evangelio en sí, según 1 Corintios 15, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero hay un tipo de preludio al evangelio, ¿bien? Y es tu
mensaje. Así que déjame decirte cuál es tu mensaje, ¿de acuerdo? Es simplemente tu historia. Eso es todo lo que es. Es así de simple. ¿Cuál es mi mensaje? Es tu historia. Bueno, esto es lo que el diablo le dice a todo el mundo. No pienses que estás solo en esto. El diablo le dice a todo el mundo que no tiene una buena historia. ¿Saben? El diablo le dijo eso a Debbie por años. Yo fui salvado a los 19 años, liberado de las drogas. Ella fue salvada a los 9, liberada de los caramelos, ¿saben? Y ella sirvió al Señor desde entonces. Bien, ¿puedo decirles algo? Ser salvado a los 9 años y servir a Dios desde entonces es una gran historia. Es una gran historia. No hay nada. Es una historia maravillosa. Así que, ¿tienes una historia? Bien, hay una palabra en el cristianismo que a todos nos confunde y nos asusta cuando escuchamos esa palabra. Es la palabra testigos. Pero quiero quitarles el miedo. Muy bien. Así que un testimonio no es algo que haces. Un testigo es alguien que eres. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Por cierto, veremos los dones de Jesús y los dones del Espíritu Santo. Esto va a ser muy bueno. Así que esto es, como dicen los jóvenes, tuiteable. Los dones de Jesús nos capacitan y los dones del Espíritu Santo nos empoderan. Les dije que era bueno. Solo tienen que pensar un rato. Los dones de Jesús nos capacitan, pero los dones del Espíritu Santo nos empoderan para hacerlo. Así que estamos empoderados para dar testimonio por el Espíritu Santo. Pero tú eres un testigo. La pregunta es, ¿lo manifiestas? ¿Entregas el mensaje que le cuentas a alguien? Así que déjenme decirles lo que es un testigo. Un testigo es alguien que personalmente ha visto y oído algo. Dirán, bueno, ¿un testigo es alguien que cuenta lo que ha visto y oído? No, porque algunos testigos se acogen a la quinta. Algunos cristianos se acogen a la quinta. Y te pido que no lo hagas más. Solo cuenten su historia. Y muchas veces la gente dice, bueno, no sé cómo trabajar mi historia. Esa es la cosa más sencilla del mundo. A ti te preguntarán por tu historia. Te lo prometo. Si solo haces una cosa, es simple. Pregúntales su historia primero. Y luego, solo por cortesía, dirán, ¿cuál es tu historia? ¿Ven? Solo porque se sienten como, oh, he estado hablando todo el tiempo sobre mí. Cuéntame algo sobre ti. Bueno, ya que preguntaste, es simple, ¿bien? Así que un testigo es alguien que cuenta lo que él personalmente o ella personalmente ha visto y oído. Déjenme mostrarles esto. Esto te dejará boquiabierto. Los pastores eran testigos. Lucas 3, Lucas 2:20. Entonces los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Los discípulos de Juan el Bautista eran testigos. Entonces Jesús y la iglesia les dijeron, id y contad a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los discípulos de Jesús eran testigos. Y está en el capítulo 4. Ellos le dijeron, dejen de hablar de Jesús. Y en el versículo 20 dijeron, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Pablo, el más grande apóstol que ha vivido. Esto es 8 años antes de su muerte, 25 después de convertirse en creyente. De pie ante una multitud en Jerusalén, Hechos 22:15, para que ustedes sean el que está contando esto sobre lo que Ananías y yo le dijimos, porque vosotros seréis sus testigos ante todos los hombres de lo que habéis visto y oído. Y luego, 5 años antes de morir, está ante Félix y dice, y Agripa y él, y de nuevo comparte su testimonio. Está hablando de un hombre que fue llamado al tercer cielo. Y él dijo aquí algunas de las cosas que he visto. No puedo contarlas porque son demasiado pesadas para ustedes. Ni siquiera podemos entender algunas de las cosas que nos dijo.
Y hay algunas cosas que no pudo decirnos porque eran demasiado pesadas para nosotros. Y sin embargo, cuando está frente a los incrédulos, vuelve a ver, estaba montando este caballo. Y este espectáculo de luz brillante siempre volvió a su historia. Y Agripa dice, ¿sabes? Casi me estás persuadiendo a convertirme en cristiano. Pero no fue la doctrina lo que lo persuadió, fue su historia. Entiendan que nadie puede refutar tu historia. ¿Se dan cuenta de que pueden discutir conmigo sobre todo tipo de puntos de la teología? No puedes discutir con mi historia. Estaba pensando en esto el otro día. Ve al departamento de policía donde crecí. Hay un registro de mi historia. Bueno, no pueden, en realidad no la hay. Me enteré cuando era muy joven y se terminó a la edad de 18 años. Estoy agradecido por eso. Muy bien, entonces, pero es tu historia. Nadie puede discutirla, ¿de acuerdo? Escuchen entonces, 60 años después de la resurrección, Juan era el único discípulo vivo que quedaba. Y los agnósticos discutían diciendo que tenían otra revelación y que la revelación que tenían los discípulos no era verdadera. Y esa es la razón por la que escribió 1 de Juan a la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que dijo 1 Juan 1:3. Observen estas palabras vistas y oídas. 1 de Juan capítulo 1 versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, lo que nuestras manos han tocado respecto a la palabra de vida. La vida se manifestó y nosotros hemos visto y damos testimonio y os declaramos que la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó, eso es lo que hemos visto y oído. Os lo declaramos. Todo lo que tienes que hacer es contar tu historia. Si estuvieras parado en una esquina de la calle y vieras un accidente de auto y fueras llamado a la corte para ser un testigo, no tendrías que ir a la escuela de tránsito. No tendrías que ir a la escuela automotriz para poder hablar de los frenos. Solo quieren saber qué fue lo que viste y eso es todo lo que quieren saber. Eso es lo que dice un testigo. Y por cierto, si compartes algo que no viste ni oíste personalmente, se llama testimonio de oídas y es una prueba admisible. Y hay un montón de cristianos hablando de un montón de cosas y lo único que no pueden descartar, inadmisible, que no pueden descartar es tu testimonio, porque te pasó a ti. Y no estás tratando de meterles la religión por la garganta. Tienes que entender eso. Tenemos un reflejo natural de náuseas. Cuando alguien trata de meternos algo por la garganta, naturalmente tenemos arcadas. Y sí, he dicho la palabra arcada en la iglesia. En griego eso es vomitar. La verdad, eso no es griego. Y ni siquiera tienes que hablar de religión. Es solo tu historia. Eso es todo lo que estás haciendo. Solo estás contando tu historia. Este es el número 3. Apégate a tu historia. No tienes que saber a dónde fueron los dinosaurios. No necesitas saber la edad de la Tierra. No discutas sobre religión. Religión, escúchenme bien, la religión es un conjunto sistematizado de creencias sobre Dios. Escuchen de nuevo, esta es la definición, un conjunto sistematizado de creencias sobre Dios. Por eso hay religiones falsas. Hay falsos conjuntos de creencias sistematizadas sobre Dios. Es por eso que la Biblia nos dice que la religión verdadera y sin mancha es cuidar a las viudas y a los huérfanos. En otras palabras, la religión verdadera e inmaculada, conjuntos de creencias sistematizadas acerca de Dios, es cuidar a las viudas y huérfanos. ¿Me siguen? Bien, entonces, está sistematizado. No te metas en eso. Tienen todo un sistema trabajado de su creencia. No discutan sobre ello. Apéguense a su historia.
El Espíritu Santo los empoderará. Los dones de Jesús te capacitarán. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los evangelistas nos capacitan para compartir nuestra historia, pero también para hablar de algunas de esas preguntas que pueden surgir. ¿Recuerdan que les dije que creemos en todos los dones del Espíritu Santo? Bueno, algunos de los dones del Espíritu Santo son como una palabra de conocimiento, como cuando sabes algo acerca de alguien sin haber conocido a esa persona antes. Debbie y yo estábamos sentados en un restaurante una vez. Esta pareja entró y él era en verdad enorme, musculoso, físico-culturista obviamente, enorme. Y tan pronto como entró, supe algo, solo así. Y ella incluso me dijo, tú tienes la palabra, ¿no? Dije, sí, la tengo. Así que oramos, lo recibimos. Y recuerdo haber dicho, Señor, dame una manera de empezar la conversación. Ya saben, porque no quieres simplemente acercarte y decir, eso no es del Señor, ya saben, o algo. Bien, me acerqué y le dije, hola, no quiero molestarlos, ya saben, distraerlos o algo así. Dije, yo solo tengo una pregunta para ti. Y él respondió, está bien. Yo le dije, ¿has hecho ejercicio alguna vez? Por supuesto, se rió y dijo, ¿sabes lo que hago ahora? Porque a veces hablo con muchos de los hombres que realmente tienen estos enormes, ya sabes, cuerpos. Y a mí me gusta empezar conversaciones y ver a dónde van. Pero les diré ahora, tengo una gran frase inicial. Digo, ya sabes, si siguieras mi rutina de ejercicios, podrías tener un cuerpo como este. De todos modos, le dije, bueno, y se rieron, como que rompieron el hielo y dijeron, no quiero molestarte. Dije, pero cuando entraste sé que esto suena extraño. Sentí que el Señor me habló de algo que debo compartir con ustedes. Y se miraron uno al otro, como si un camión de carga los hubiera golpeado. Estaban como, no puedo creer esto. Y él se acercó y tomó la mano de su esposa. Y dije, ¿te importa si lo comparto contigo? Dijo, ¿podrías sentarte y compartirlo con nosotros? Porque estábamos hablando de algunas cosas sobre esto ahora mismo. Así que me senté y le dije, tuve una visión cuando entraste hoy. Dije, tuve una visión de un niño pequeño que estaba sentado en el regazo de su abuela. Y él puso su cabeza abajo así. Cuando yo dije eso, y dije, y su abuela tenía una Biblia en su regazo. Y ella le contó al niño sobre Sansón. Y ella dijo, si usted da su vida a Dios, será más fuerte que Sansón. ¿Saben lo que descubrí después? Era un antiguo Mr. Universo. Le dije, te dijo que si entregabas tu vida a Dios, Él te haría más fuerte que Sansón. Y le diste tu vida a Dios, justo ahí sentado en el regazo de tu abuela. Me miró y le dije, el Señor me dijo que te dijera que Él ha cumplido su parte del trato, pero tú no has cumplido tu parte. Más vale que sepas que escuchas a Dios cuando le dices eso a Mr. Universo. Él puso sus 2 dedos en su cara así y se puso a llorar en la mesa. Su esposa comenzó a llorar también. Me dijo, fui criado por mi madre. Ella era madre soltera. Así que mi abuela me cuidó mucho mientras crecía. Dijo, un día iba caminando a casa y unos chicos me tiraron piedras y una me dio en la cabeza. Empecé a sangrar. Cuando llegué a casa mi abuela me cuidó y me dijo que tenía su Biblia. Y me leyó la historia de Sansón. Me dijo que si vivía para Dios, Él me haría más fuerte que Sansón. Ese día me comprometí a hacerlo. Y dijo, hoy le conté a mi esposa esa historia por primera vez cuando veníamos al restaurante. Y llevé a ambos de vuelta al Señor allí mismo, en esa mesa. ¿Saben por qué necesitamos estos dones de Jesús? Porque nos capacitan
para la obra del servicio. Estoy tan emocionado por esta serie. Estoy tan emocionado que cuando Jesús ascendió, esto es lo que la Biblia nos dice. Él dio dones a la humanidad. Estos son dones de Jesús. Y uno de esos dones son los evangelistas. Y pensamos tantas veces en alguien como Billy Graham. Y él fue un gran evangelista. Pero el don de un evangelista es capacitarnos para ser también evangelistas. Y es tan fácil porque simplemente somos testigos. Solo le decimos a la gente lo que personalmente hemos visto y escuchado. Así que en otras palabras, solo cuenten a la gente su historia. Por eso quiero retarte. Ora sobre esto y deja que el Señor te guíe a alguien. Tal vez conozcas a esa persona esta semana. Tal vez ya conozcas a esa persona. Tal vez trabajas con esa persona. Tal vez esa persona esté en tu vecindario. Tal vez sea un miembro de la familia. Pero quiero que simplemente cuentes tu historia a otra persona. No tienes que hablar de teología. No tienes que hablar de religión. Simplemente cuéntale a alguien tu historia de cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo y la diferencia que Cristo ha hecho en tu vida. Los quiero mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Acompáñanos de nuevo la próxima vez, porque voy a continuar esta serie. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Y es por eso que por tu donativo de cualquier cantidad, te enviaremos la serie Verdaderamente Libre del Pastor Robert como descarga digital. Te invitamos a visitar pastorrobert.com español para conectar con nosotros y solicitar tu copia digital. Asegúrate de ver todos los otros recursos disponibles de Pastor Robert en español y en inglés. Nuevamente, gracias por acompañarnos y esperamos que tengas una semana bendecida. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Es su poder que puede liberar, oh, y a los muertos resucitará. Es tu poder que me puede salvar.